ángulo ABC, reduce B por la secante de A menos A por la tangente de B más C por el coseno de A sobre C. Entonces, como no te dan el gráfico, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar el triángulo. Graficamos el triángulo y colocamos los lados que se oponen. A B mayúscula se le oponerá B minúscula, a C mayúscula C minúscula y A mayúscula A minúscula. Y luego identificamos nuestros catetos y nuestra hipotenusa. Como es recto en C, la hipotenusa va a ser el lado C minúscula y los catetos van a ser A y B. Ahora te piden la secante de A. La secante de A sería igual a la hipotenusa C sobre el cateto adyacente B. ¿Está bien? ¿Cómo sería la tangente de B? Carla, ¿cómo sería la tangente del ángulo en B? Minúscula. B minúscula, ajá. Sobre A minúscula. Muy bien. Entonces, la tangente de B, como dice su compañera, es B minúscula sobre A minúscula. Perfecto, Carla, gracias. ¿Cómo sería, Amy, el coseno del ángulo A? B sobre C. B sobre C, muy bien. Entonces, reemplazando, como dicen ustedes, ya tenemos todos los datos, ahora solamente reemplazamos en lo que nos piden que es E, sería B por C sobre B menos A por B sobre A más C por B sobre C, todo sobre C. Entonces, como tenemos B sobre B, A sobre A y C sobre C, se va a cancelar. Y cuando lo cancelemos, ¿qué te va a quedar? Arriba en el numerador, ¿qué me va a quedar, Christopher? Ah, no, Joseph, ¿qué te va a quedar arriba? Me confundí el nombre. Joseph, ¿qué te va a quedar en el numerador? A ver, el B sobre B se elimina, el A sobre A se elimina, ¿y qué te va a quedar arriba? A ver, te va a quedar C menos B más B. C menos B más B. Todo sobre C. Y eso va a ser igual a C sobre C, y eso me va a dar 1. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en este triángulo? Te piden calcular la tangente de θ. Entonces, les voy a dar un tiempo para que me coloquen la respuesta, a ver cuánto les sale. Ya, entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Primero, sabemos de que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, vamos a colocarle a este lado 5 y a este lado 12. En realidad es como 5, ¿no? Podríamos colocar 5K y 12K, pero coloco números para que sea más fácil trabajar con eso. Luego, que ya tenemos ubicados el cateto opuesto y el cateto adyacente a alfa, vamos a darnos cuenta que por Pitágoras podemos hallar el lado AB, que yo le voy a poner H. Entonces, H cuadrado sería igual 12 cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Cuánto es 12 cuadrado más 5 al cuadrado? 169. Ajá, entonces H cuadrado es 169, muy bien, Juan Diego. Entonces, ¿cuánto sería H? 13. 13, ya está. H sería 13, perfecto. Entonces, si H es 13, el lado BC también va a ser 13. Si el lado BC es 13 y esa porción que estoy señalando es 5, ¿cuánto va a valer el otro lado que es adyacente a θ? Este lado de acá. 8. 8. Exacto. Como es 8, ya tengo para el ángulo θ definidos cateto adyacente y cateto opuesto. Entonces puedo hallar la tangente del ángulo θ. ¿Cómo sería la tangente del ángulo θ, Amy? ¿Cómo sería la tangente, Aldo? Cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cuál es tu cateto opuesto, Aldo? Acá en este Cateto triángulo, adyacente. ajá, necesitamos el cateto adyacente y la hipotenusa, como dice su compañero Juan Diego. Entonces, para hallar el cateto adyacente vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Pitágoras. ¿Cómo sería acá un pitagorazo? A ver, en este triángulo, ¿cómo sería el Pitágoras? 2 al
2. Ajá. ¿Por qué? Porque sería, le 3 al ponemos una, cuadrado 3 al cuadrado es igual. a raíz de 5 al cuadrado más al cuadrado. Muy bien, Juan Diego, perfecto. Entonces, con esto de acá podemos hallar A, como dice su compañero. A sería igual a 2. Ese cateto adyacente sería 2 y por lo tanto el coseno del ángulo sería 2 sobre 3. Cateto adyacente sobre hipotenusa 3. Con eso, similar, vamos a hallar la cotangente de beta ahora acá. A ver, otra vez, ¿ya? Les voy a dar un tiempo para que lo resuelvan ustedes solos y me envíen sus respuestas al chat. Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Otra vez lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a hallar primero el cateto opuesto con el teorema de Pitágoras. ¿Cómo sería el teorema de Pitágoras aquí? Le vamos a llamar ese cateto que falta, le vamos a llamar A. Entonces, el teorema de Pitágoras, Cristi, ¿cómo sería? Raíz de 3. Ya, díctame el teorema de Pitágoras, a ver. Allá, raíz de 7 al cuadrado Ajá. Es es igual igual a... a 2 al cuadrado más al cuadrado. Muy bien. Y de acá el A cuadrado sería igual a 3 y Raíz A de sería 3. raíz de 3. Muy bien, Cristi, gracias. Luego, ¿cómo haces la cotangente? Sería 2 entre la raíz de 3. Esa sería la cotangente. Adyacente sobre opuesto. Ahí está. Vamos a ver este otro ejemplo. En este ejemplo te dicen, coseno del ángulo θ es igual a 12 sobre 13. Entonces, ¿qué vendría a ser 12, Amy? Cateto adyacente. Muy bien. ¿Y 13 sería la? Hipotenusa. Exacto. Entonces, cateto adyacente, hipotenusa. Graficamos el triángulo y colocamos el ángulo θ. Entonces, adyacente a él debe estar 12 y en la hipotenusa debe estar 13. Ahí está. Luego, nos falta hallar el lado que se opone a, por el teorema de Pitágoras. ¿Cómo sería el teorema de Pitágoras acá, Amy? 3 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más al cuadrado. Muy bien. Entonces, colocamos eso. ¿Y cómo resolvemos A? El A cuadrado sería igual a 13 cuadrado menos 12 cuadrado. 13 cuadrado, 169. 12 cuadrado, ¿cuánto es? ¿Yasmín? Ah, no está, ¿no? Ya. Amy, ¿cuánto es? 169 144. menos 144. Ajá. A cuadrado sería 25, A vale 5. Ya está. Luego, la cosecante del ángulo θ vendría a ser igual 13 sobre 5. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Y la cotangente sería igual 12 sobre 5. De acá, reemplazo lo que me piden. A sería igual a 5 por 13 sobre 5 menos 12 sobre 5. ¿Qué me va a salir en la respuesta? ¿Cuánto saldría la respuesta? A ver. 1. 1, muy bien. Porque me queda 5 por 13 sobre 5 menos 12 sobre 5, 5 por 1 sobre 5 y eso me queda 1. Ahí está, esa es la respuesta. Muy bien. Siguiente ejercicio, algo parecido, pero ya hay una ecuación, entonces es un poquito más complicado. A ver, vamos a resolverlo. Te piden raíz de 5 tangente menos la secante cuadrado de beta. El seno de beta es 2 sobre 3. Si el seno de beta es 2 sobre 3, ¿qué vendría a ser 2 y qué vendría a ser 3, Juan Diego? Cateto opuesto y la hipotenusa. Ajá. Entonces, cateto opuesto 2, hipotenusa 3. Pero ¿se dan cuenta por qué el seno de beta es 2 sobre 3? De esta ecuación que la estoy despejando, el menos 2 pasa a sumar y el 3 pasa a dividir. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto saldría la respuesta? A ver. Tienen que operar acá. Pero antes para operar vamos a graficar el triángulo. Entonces, si 2 es cateto opuesto, 3 es hipotenusa, vamos a graficar el triángulo, vamos a colocar el ángulo beta, colocamos el cateto opuesto 2, la hipotenusa 3, y nos faltaría hallar el cateto adyacente, que le estamos poniendo A. Entonces, por el teorema de Pitágoras aquí, Yasmín,
¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? 3 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más al cuadrado. Muy bien. Ya tienes eso. ¿Y cuánto sería a cuadrado? Sería raíz de 5. A vale raíz de 5, muy bien. Ya está, a vale raíz de 5. Y ahora, ¿cómo sería la tangente del ángulo beta, Yasmín? Recuerda que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cómo 2 sería? sobre raíz de 5. Muy bien. Ya tengo la tangente. ¿Y cómo sería la secante? Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Raíz de 5 sobre... No. 3 sobre raíz de 5. Ajá, perfecto, Yasmín. Entonces tengo tangente, tengo secante, y cuando elevo la secante al cuadrado, porque me piden secante cuadrado, ¿cómo elevo este 3 sobre raíz de 5 todo al cuadrado? ¿Cómo lo elevo? A ver, Aldo, ¿cómo elevo el 3 sobre raíz de 5 todo al cuadrado? Con raíces. Ya, ¿cómo elevas la raíz de 5? Porque acá el cuadrado va a entrar al 3 y va a entrar a la raíz. ¿Cómo sería eso entonces? ¿Qué te sale? O sea, entre el paréntesis, Ajá. ahí va la raíz. Y eliminaría con el cuadrado la raíz. Ajá, se elimina en el denominador la raíz. ¿Y arriba qué te queda? 3. A ver, mira, está bien. La raíz se elimina con la potencia al cuadrado en el denominador, pero en el numerador la potencia va a entrar, o sea, te va a quedar 3 al cuadrado entre raíz de 5 al cuadrado. O sea, va a entrar arriba y va a entrar abajo la potencia, no te olvides de eso. Entonces, te piden 2 sobre raíz de 5 por raíz de 5 menos la potencia, 3 al cuadrado, 9 sobre 5. ¿Está bien? ¿Por qué 9? Porque está entrando la potencia arriba y abajo. Siempre en una división o multiplicación, la potencia se distribuye en el numerador y en el denominador, o en los dos lados de la potenciación. Entonces, cuando resto, te va a quedar 2, porque el raíz de 5 se va con el raíz de 5, menos 9 sobre 5. ¿Cómo hago esta diferencia de un número entero menos una fracción? ¿Cómo resto el número entero menos la fracción? A ver, ¿cómo sería, Aldo? ¿Cuánto sería, Amy, la resta? ¿Cómo restas el número entero menos la fracción? ¿Un quinto? Claro, un quinto. ¿Por qué? Porque sería 2 por 5 menos 9 sobre 5. 2 por 5 menos 9 sobre 5 me va a dar un quinto. Exacto, muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo ya está un poquito más complicado. Te dice, la tangente del ángulo alfa es 0,2 y la tangente del ángulo beta es 0,1 más la tangente del ángulo alfa. Te piden hallar secante cuadrado más secante cuadrado del ángulo alfa y del ángulo beta. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Primero, como nos piden secante de alfa, tenemos que hallar la razón trigonométrica de alfa, entonces tenemos que ubicar a alfa en el triángulo. Y luego vamos a hallar para beta sus razones trigonométricas también. A ver, ¿quieren resolverlo? ¿Quieren intentarlo solitos? Les voy a ayudar en que 0,2 debe ser una división, 2 sobre 10 y 1 sobre 5. 1 vendría a ser tu cateto opuesto y 5 tu cateto adyacente. Y a partir de eso graficas el triángulo con el ángulo alfa. A ver, les doy unos minutos para que lo intenten y me digan cuánto sale la secante cuadrado de alfa y la secante cuadrado de beta. ¿A qué me refiero con esto? O sea, el problema te va a dar de dato esto nada más. 0,2 es la tangente de alfa, tangente de beta es 0,1 más tangente de alfa y te van a pedir esto. Lo que yo hago es, primero voy a graficar el triángulo. Yo lo voy a hacer. Entonces, luego voy a ubicar al cateto opuesto 1
y al cateto adyacente 5. Y luego voy a hallar la hipotenusa para tener los datos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto será la secante cuadrado de alfa? Necesito primero hallar la secante. ¿Cómo voy a hallar la secante, Cristi? ¿Qué necesito para hallar la secante? A ver, voy a dejar que participen. ¿Ya pueden activar sus audios? Para ella la secante primero tendremos que graficar tangente de alfa con tangente de beta, ¿será? No, es que te piden secante de alfa. Primero vamos por partes, secante de alfa primero. Para hallar secante de alfa en ese triángulo, ¿qué necesito? Hacer la Hipotenusa. coseno hipotenusa. Ajá, hipotenusa entre el cateto Adyacente. Ajá, ya. Entonces necesitamos la hipotenusa, aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Aplicamos el teorema de Pitágoras y te queda h cuadrado es 1 cuadrado más 5 al cuadrado. H vale raíz de 26. Ya tengo la hipotenusa, raíz de 26. Esto yo sé que ustedes lo saben muy bien, el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Entonces lo estoy poniendo rápido. Yo sé que ustedes lo dominan. Luego, la secante sería, para alfa nada más, raíz de 26 sobre 5. ¿Está bien? Ya tengo secante de alfa. Ahora, ¿qué voy a hacer para hallar la secante de beta? Porque necesito secante de beta también. Te piden eso. Voy a utilizar el dato, dice, tangente de beta es 0,1 más tangente de alfa. Entonces sería 0,1 más 1 sobre 5. 1 sobre 5 es 0,2. O sea, 0,1 más 0,2, 0,3 es tangente de beta. Entonces, tangente de beta sería 3 sobre 10. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que he hecho anteriormente, grafico el triángulo, coloco el ángulo beta, cateto opuesto para beta va a ser 3, cateto adyacente va a ser 10. ¿Está bien? Y la hipotenusa sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 10 al cuadrado. ¿Sí? Entonces estoy yendo por partes. Primero calculo tangente de alfa y luego voy a calcular tangente de beta. Luego, la secante de beta, ¿cuánto sería? Primero, ¿cuánto es la hipotenusa? ¿Cuánto es raíz de 3 al cuadrado más 10 al cuadrado? ¿Me queda raíz de qué? Carla, ¿qué me queda? ¿Raíz de qué? Entonces, tenemos ya, la tangente era 3 sobre 10, ubicamos el triángulo rectángulo, cateto opuesto 3, cateto adyacente 10, hipotenusa raíz de 109, como dice su compañera Sara, la secante sería raíz de 109 sobre 10. Y como te piden los cuadrados, tendría que elevar raíz de 26 sobre 5 todo al cuadrado más raíz de 109 sobre 10 todo al cuadrado. Recuerden que todo lo que yo estoy haciendo en lo que está en colores rojo, verde, es lo que yo estoy graficando. No es lo que les dan de dato. En el dato solo les dan este texto de dato. Entonces, ahora, ¿cómo hago raíz de 26 sobre 5 todo al cuadrado? Joseph, ¿cómo hago esta raíz todo al cuadrado? A ver, Yasmín, ¿cómo sería raíz de 26 sobre 5 todo al cuadrado? 26 sobre 25. Exacto. Juan Diego, ¿cómo sería raíz de 109 sobre 10 todo al cuadrado? 109 sobre 100. Ajá, entonces ya tengo eso de acá, 26 sobre 25 más 109 sobre 100. Luego, ¿cómo sumo estas dos fracciones? ¿Qué hago para sumarlas? Multiplico por 4 y por 4 abajo para que sea sobre 100 y te va a quedar el denominador 100, arriba 26 por 4, que es 104, 104 más 109, 213, ya, y esa sería la respuesta. Muy bien. Entonces, acá, si quieren puedo volver a repetir el problema, no hay ningún inconveniente en